Para determinar el área de la figura dada, observe cómo tenemos que determinar el área de este rectángulo aquí, así como el área de la mitad de este círculo. Para determinar el área de este rectángulo, usamos el área de fórmula igual a largo por ancho. Así que adelante y etiquete 12 metros de largo y 10 metros de ancho. Ahora para determinar el área de la mitad de este círculo, usamos el área de fórmula igual a pi r al cuadrado, donde r es la longitud del radio, pero luego dividiremos esto por 2 porque solo tenemos la mitad del círculo. Y sabemos que la longitud de este segmento aquí es de 10 metros. Y el radio sería la mitad de esta longitud, la distancia desde aquí hasta aquí, que serían 5 metros. Entonces ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar el área de esta figura. Y porque todas las dimensiones están en metros, para determinar la cantidad de metros cuadrados que caben dentro de esta figura. Entonces, el área será el área de este rectángulo, que será de 12 metros por 10 metros. Dejaremos la unidad hasta el final. Además del área de este semicírculo que será pi veces el radio al cuadrado, que será de 5 metros cuadrados. Todo dividido por 2 porque tenemos la mitad de un círculo. Entonces determinaremos el área exacta y luego determinaremos el área aproximada a la centena más cercana. Entonces el área será igual a esto, será 120. Además, será 25 pi sobre 2, o 25 mitades de pi. Y nuevamente esto sería metro cuadrado. Entonces esta sería el área exacta de esta figura. Y ahora usaremos la tecla pi en la calculadora para obtener un valor aproximado de esta área al centenar más cercano. Entonces tendremos 120 más numerador de 25 pi dividido por 2. Entonces el área es aproximadamente 159.27 metros cuadrados. Ahora menciono esto en varios de los videos anteriores, pero vale la pena mencionar de nuevo. Muchas veces te pidieron usar 22 séptimo o 3.14 para pi. Entonces, si usamos un valor aproximado para pi en lugar de la clave pi, va a afectar la precisión de esta área. Sigamos adelante e intentemos usar 3.14 y veamos cómo es diferente. Entonces será igual excepto que tendremos 25 veces 3.14 dividido por 2. Y observe cómo es un poco diferente porque cuando usamos la tecla pi estamos usando más decimales para pi, entonces solo 3.14. Así que asegúrese de leer atentamente las instrucciones al realizar cálculos con pi. Nuestra área aproximada es en realidad más precisa que la que aparece aquí en 159.25.